Hola de nuevo, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a hablar brevemente de la historia de pues, uno de los santos más importantes de la historia de la Iglesia. Ya sé que me repito mucho, pero en este caso es cierto. Bueno, en los otros también. Pero realmente San Agustín fue un hombre muy, muy, muy importante para la historia de la Iglesia. También lo fue para la historia de la filosofía. Sus escritos son analizados tanto en teología como en filosofía. Em, y bueno, realmente, bueno, pues como el subtítulo de esta que he puesto aquí, ¿no? Pues Corazón Indomable, porque creo que no hay mejor título para la vida de este personaje, que realmente tuvo una vida de idas y venidas muy intensa, y lo tomo prestado de la novela de Louis de Wohl, que se llama así, Corazón Indomable, en la que narra la vida de San Agustín. El que no la haya leído, bueno, pues es una novela muy, muy recomendable y nos da pie para hablar en este ratito sobre este personaje que es apasionante. San Agustín nace en la localidad de Tagaste en el año 354. Tagaste es una localidad del norte de África, está en la actual Argelia. Sí, realmente muchos no sabían o muchos realmente no han pensado que Agustín es un santo africano, ¿sí? Pero claro, lo que pasa es que esa zona de África estaba bajo dominio romano, bajo dominio del Imperio Romano. Por tanto, siempre se dice o siempre se ha dicho, ¿no? O siempre se conoce que San Agustín pues, vive en la época del Imperio Romano, romanizado, lógicamente. Toda esa zona del norte de África estaba muy, muy romanizada porque llevaba ya muchos años bajo dominio romano. Por tanto, bueno, pues a pesar de que era africano, pues bueno, es verdad que es un santo que obviamente vive en una cultura rodeada de bueno, una cultura latina, romanizada, ¿no? Bien, pues este santo, como decíamos, destaca desde su infancia por su elocuencia, su sabiduría, su inteligencia, ¿vale? Y es mandado por sus padres, Patricio, que es un hombre, era pagano, y su madre, a la cual vemos en la imagen con un Agustín joven, es la famosa Santa Mónica, que, bueno, de la cual hablaremos en otro vídeo, pero al final, básicamente, tiene que soportar todas las idas y venidas de su hijo, al cual pues intenta siempre llevar por el buen camino y sin embargo pues su hijo era un rebelde sin causa, ¿no? Una juventud, como ponemos aquí, indomable realmente, ¿no? En sus estudios, él estudia en la ciudad primero de Madaura, luego le envían a Cartago, donde, bueno, donde va triunfa, digamos, él destaca por su elocuencia y su capacidad oratoria. De hecho, sus estudios se centran sobre todo en eso, en la retórica y la gramática. Y enseguida, como decíamos, empieza a destacar en todos los círculos en los que se encuentra y, bueno, pues digamos que le gustan los halagos, ¿no? Bueno, a quién no, pero San Agustín se llenaba, se hinchaba, ¿no? Con los halagos y, bueno, pues donde iba, como decíamos, triunfa. Entonces, bueno, lo que hizo es que tuvo una juventud pues llena de, pues eso, cada vez que iba a un sitio era muy halagado, siempre le venía todo, ¿no? Todo el mundo le alababa, le decía lo bueno que era y lo tenía, digamos, fácil porque lo iba ganando. Donde iba, pues ganaba siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, una juventud alocada, de idas y venidas. A los 19 años tuvo bueno, su primero y su único hijo, Adeodato, también, muy conocido. Bueno, pues como decíamos, mientras su madre Santa Mónica en casa, pues sufriendo, que claro, toda esta vida de locura un poco, ¿no? Bien, pues como decíamos, empieza a destacar sobre todo en el tema de la oratoria, muy importante. Además, bueno, pues decíamos, su madre Santa Mónica, Mónica cristiana, devota y religiosa, intentando llevar a su hijo por el buen camino. Sin embargo, Agustín lo que hace es ir, bueno, no sé si al lado opuesto o bueno, pero sí a otra rama que había, en este caso, que era el maniqueísmo. Para que nos hagamos una breve idea y conozcamos brevemente lo que es esto. Esta religión del maniqueísmo en este momento, fundada por un persa que se llama Mani, decían que este Mani era el último profeta, que había habido otros profetas que predicaban pues digamos, esta forma de pensar, esta ideología, esta dogmática, ¿no? Que era
la del maniqueísmo. Bueno, pues Mani, el último profeta, y otros profetas, de hecho, reconocían a Jesucristo como profeta, pero no como el profeta más importante. El más importante era Mani para ellos, ¿no? Bien, pues era una ideología que se basaba, bueno, para simplificarla lo más posible, porque tampoco voy a enrollarme en este vídeo corto, que todo se basa en la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, un dualismo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este dualismo, en nuestro mundo, ¿cómo se concreta? Pues el cuerpo es terrenal y pertenece al demonio, mientras que nuestra alma es pura y pertenece a Dios. Por tanto, nuestra vida debería ser, deberíamos intentar librar a nuestra alma de nuestro cuerpo mediante el ascetismo, es decir, la vida en la pobreza, en el ayuno, en el no querer los bienes terrenales, ¿vale? Como para, digamos, no caer en las tentaciones de nuestro cuerpo, básicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta básicamente es un poco muy breve, por supuesto, explicación de lo que era esta ideología, el maniqueísmo, esta religión o herejía, ¿no?, religiosa. Y bien, pues como decíamos, Agustín pues era maniqueo, por lo tanto, en sus discursos y en sus oratorias, cuando él se ponía, imaginaos, ¿no?, en la época de los romanos y se ponían de pie y empezaban a hablar delante de todo el mundo para demostrar sus ideas y que sus ideas valían por encima de las demás, que era lo que Agustín, entre otros, pues conseguía fácil, pues él promulgaba este maniqueísmo, ¿no? Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta que no, esta ideología no le llenaba del todo. Ah, se dio cuenta de que era muy simple. Es decir, todo se reducía a la búsqueda del bien, pero por el bien propio, por librarse del mal. Era, como decíamos, pues una ideología muy simple. Por lo tanto, no, bueno, sin estar 100% de a gusto todavía, o sea, sí, en desacuerdo, pero no del todo. Bueno, se fue a Milán, donde consiguió, le nombraron ahí orador y demás, ¿no? Para que pudiera expresarse en público sus ideas, etcétera. Bueno, pues en esos discursos se enfrentaba a un hombre que en ese momento, de hecho le mandaron a Milán, no sé si lo he dicho, bueno, pues en Milán se enfrentó a un hombre que en ese momento también destacaba por su oratoria y sin embargo era como el caudillo del cristianismo en ese momento, un hombre súper importante también, del cual hablaremos en otro vídeo, que es San Ambrosio de Milán. Pues este encuentro con San Ambrosio de Milán le va a marcar muchísimo porque gracias a él, fijaos cómo era, que era a San Agustín hablo, ¿no? Un hombre muy inteligente y además que le gustaba ganar, le gustaba saber que tenía razón, pues poco a poco se iba dando cuenta de que no tenía tanta razón y sin embargo fue escuchando, iba a los discursos de San Ambrosio, le fue cautivando y, bueno, pues fue prácticamente su padrino, digamos. De hecho, pues eso, acudió luego posteriormente a la, digamos, clases de catequética, catequesis, ¿no? Podría decirse, con este Ambrosio, se hicieron pues prácticamente alumno y maestro y se convirtió al cristianismo a los 31 años, fijaos, que para la época ya era una persona mayor, asentada, ¿no? Y, de hecho, ya sabéis que se vivía menos, por lo tanto, pues eso, tuvo una vida muy intensa. Y para ser un padre de la Iglesia y un doctor de la Iglesia y una persona fundamental para la historia del cristianismo, fijaos, o sea, se convierte a los 31 años. Bueno, vale, y entonces se convierte, se ordena sacerdote, ¿de acuerdo? Y contra su voluntad, pues le nombran finalmente, pues por eso, porque lo que hace ahora es lo mismo que estaba haciendo antes, pero en lugar de promulgar el maniqueísmo, pues promulgaba el cristianismo y de hecho condenaba otras religiones y otras herejías como eso, el mismo maniqueísmo o el arrianismo, por ejemplo, también de Arrio, ¿no? Otra herejía del cristianismo. Bueno, pues empezó a atacarlas con vehemencia y, bueno, hizo escritos que hoy en día todavía están a la orden del día, como Ciudad de Dios o sus confesiones, ¿no? Que son muy conocidos, muy estudiados y, pues eso, que son base
muchos de ellos son base para la dogmática cristiana. Muere en el año 430 en la ciudad de Hipona, que no lo he dicho al final porque he dicho otra cosa. Le hacen obispo de la ciudad de Hipona. Hipona también es una ciudad que está en el norte de Argelia, también en África, un poco contra su voluntad, como decía. Pero bueno, pero él acepta, lógicamente, y pues ahí en Hipona sigue como decíamos, em, su misión de luchar contra todas esas herejías y las otras vertientes del cristianismo no válidas. Sigue escribiendo y por último, como decíamos, muere en el año 430 en su ciudad, en la ciudad donde era obispo, em, por la invasión de los vándalos de Genserico, la invasión de los vándalos a la ciudad de Hipona. Muere San Agustín, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues este es básicamente un apunte, una pincelada de lo que fue una vida, como hemos dicho, muy intensa, muy llena de cambios, de turbulencias, uno de mis santos favoritos, tengo que decir, y bueno, pues que os invito a conocer más de él y a saber un poquito más de él leyendo, o también hay una película, bueno, hay varias, de San Agustín muy interesantes, que os invito a ver porque son muy bonitas también. Hasta luego.